¿Qué es lo que pasa en la democracia para que amplias masas voten por alguien que confesó que de niño le divertía torturar gatos? Son los límites del progresismo, incapaz de hacer un cambio de la cultura política. Una izquierda que le interesa más dar grandes discursos, que cree estar en los setentas y que a la vuelta de la esquina pierde con una derecha ridícula, ignorante, malabrada, bruta, y que es justamente esta sinceridad o autenticidad con la que se reconocen amplios sectores de la población. La ya choteada lógica de la sociedad del espectáculo de Debord sigue sirviendo para ejemplificar de forma somera lo que es la democracia hoy en día. Parecer y no ser, una democracia contemplativa, sin acción, porque votar no es una acción política real, me disculparán. Una sociedad fragmentada, con individuos alienados, sin bases comunitarias que los mantenían cuerdos, adormecida, inconsciente y pasiva, presa de una lógica de mercado y de consumo que abarca toda la política. Campañas de publicidad desde análisis del mercado. ¿Qué quieren escuchar? ¿Cómo les gusta que hablen los candidatos? Y es que en un momento de crisis societal en todo Occidente, con el del desgaste del wokismo, de la izquierda inclusiva y del ascenso de la manósfera y los gurús que le hablan a una generación de incels, sin capacidad de pensamiento crítico, resentidos y sin habilidades sociales, la derecha campa a su antojo. En este programa, con el maestro Héctor Oz, un servidor, doctor Jesús Medina, vamos a analizar los últimos acontecimientos en la región, encausados en particular en la derrota de la izquierda progresista en Colombia, uno de los últimos bastiones de esta oposición, digamos, al ascenso de las derechas que hemos estado atendiendo desde la llegada de Donald Trump, no desde claves propiamente electorales, sino más bien desde un análisis situado en los cambios regionales y en los cambios societales que estamos viviendo en este momento de crisis política y social. Héctor, ¿por dónde podemos empezar a seguir un poco la situación? Adelanto una respuesta a la pregunta que planteabas, ¿no? ¿Por qué vota la gente por esa derecha? Pues precisamente porque así funciona la democracia liberal. Y bueno, a lo mejor un poquito más tarde podemos regresar sobre ese tema, que digamos es el gran tema, en términos filosóficos, incluso de filosofía política, ¿no? Precisamente yo alguna vez decía, la democracia no es una forma de gobierno, la democracia es una forma de legitimar ciertos discursos que ya están implantados, ciertas formas de hacer política que se reproducen de forma continuada a lo largo del tiempo y que bueno, en determinados momentos vemos estos vaivenes, ¿no? Aterricemos un poquito para comenzar la discusión contigo, Jesús, agradeciendo a quienes nos acompañan, como siempre, pues el caso de Colombia, ¿no? Recordar que Colombia es el último de los países en América Latina que da este giro hacia la izquierda, esta supuesta izquierda. En realidad, Colombia ha sido la cabeza de puente de los Estados Unidos en Sudamérica desde hace ya más de 30, 40 años. Eh, Sabemos, por supuesto, todo lo que implicó el Plan Colombia en la década de los 90, eh, el arribo del uribismo, yo siempre digo que es el equivalente a Salinas y también a Calderón, Álvaro Uribe, con esa política, por llamarla de alguna forma, genocida hasta cierto punto contra ciertas poblaciones, contra ciertos sectores de las clases trabajadoras colombianas, y que bueno, los últimos 4 años de Petro representaron precisamente el arribo de esta izquierda muy particular, muy característica de los últimos 20 años en América Latina, que es esta forma de progresismo, ¿no? Eh, Como dices, no nos interesa hacer un análisis en términos electorales, de ver el punto por punto, de que si va a haber contestaciones en el Poder Judicial, de que cómo va a estar conformada la Cámara en Colombia. Nos interesa un poco más la cuestión general. No vamos a negar, como no lo hemos negado para el caso mexicano, para el caso argentino, para el caso boliviano, para el caso ecuatoriano, que durante estos 4 años de progresismo hubo avances efectivamente en términos sociales, en términos de una relativa mejor redistribución de la riqueza, en términos de plantear formas distintas de combatir los problemas de inseguridad. Lo que denunciamos para todos los casos que señalé anteriormente, para todos los casos del progresismo latinoamericano, es que esos son insuficientes, que todos esos esfuerzos son insuficientes precisamente porque no dejan estar anclados dentro de una lógica, una, liberal, democrática liberal. Dos, dentro de una lógica capitalista, y dentro de esa lógica capitalista no rompen al 100% con el progreso, perdón, con los dictados del neoliberalismo, no rompen por completo con las dictaduras del capital financiero internacional, no rompen por completo con Estados Unidos. Distinto es el caso de Venezuela, por ejemplo, en sus primeros momentos, distinto es el caso de Nicaragua y de Cuba, en los cuales también sufren situaciones críticas que seguramente tendremos oportunidad de comentar posteriormente.
Em, pero para los casos, insisto, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, lo que vemos son tibias políticas, insisto, que no vamos a menospreciar, pero que no van a la raíz del problema, ¿no? Y yo creo que ahí es precisamente donde encontramos alguna de las primeras respuestas a tu pregunta. Lo que ha hecho bien la derecha en los últimos 4, 5, 6 años en el Cono Sur y que empieza a hacer en México, aunque de forma muy tibia y de forma bastante ineficiente, habrá que decir, es ganar ese discurso, ¿no? Ese discurso del sentido común. Algún influencer posteó hace un par de meses ya saben, en redes, un video de 10, 15 segundos diciendo, por esto va a ganar de la Espriella y por esto va a perder Iván Cepeda. Simple y sencillamente por la forma de atender los problemas de la criminalidad. Mientras se le pregunta a De la Espriella cómo se solucionaría un asalto a casa habitación, pues él responde con el uso de la fuerza, efectivamente. Mientras que Iván Cepeda, pues lleva el discurso hacia donde todos nos gusta escucharlo, hacia los derechos humanos, que no se puede atentar contra la vida del delincuente porque tiene padres, hermanos, hijos probablemente, y es un ser humano como cualquier otro, lo cual no negamos, por supuesto. Pero el sentido común, esa disputa de ese sentido común, como bien dicen, es el menos común de los sentidos, pues lo va ganando la derecha de calle. ¿Y por qué lo gana? Precisamente porque esas demandas siguen estando insatisfechas. El programa pasado o antepasado yo comentaba todo lo que se pueda decir en términos de políticas de redistribución parciales, no va a cambiar la estructura de ninguno de los países latinoamericanos, mientras que el 70, 60, 70% de la población siga viviendo en trabajos precarios, siga viviendo en trabajos en el sector informal. Entonces, por más dádivas que se les pueda dar, por más bolsas familia o por más pensiones para los adultos mayores o por más asignación, como en el caso de Argentina, sabemos que esas cuestiones no resuelven de forma estructural los problemas, ¿no? Y eso es lo que hemos denunciado una y otra vez para todos los casos que vemos. En Colombia, bueno, la experiencia fue, digo, creo que es un caso bastante interesante analizar porque antes del 2019, antes del 2021, en realidad no había atisbos de una izquierda en Colombia. Y lo que hemos insistido, esa izquierda se construyó en la calle, esa izquierda se construyó en el paro precisamente del 2021, un paro que hace ya 5 años tuvimos oportunidad de seguir desde acá y de comentar, bueno, lo impresionante que estaba haciendo en términos de movilización, por supuesto, de jóvenes, de estudiantes, de profesionistas, frente a una política represiva. Y lo que vimos también en los 4 años del gobierno de Petro es cómo se fue alejando de esas bases, ¿no? Cómo fue precisamente desmovilizando a la gente para hacer más ecos de lo que hemos comentado en los últimos programas para el caso mexicano, ¿no? Pues yo creo que va un poquito por ahí un primer acercamiento a la situación en particular de Colombia. Claro, claro, Héctor. Y es que justamente eso, a ver, más allá de las particularidades de todos los proyectos de la izquierda progresista, no podemos encasillarlos todos de forma igual. No llegan de la misma forma en términos de las alianzas que tienden, pero sí tienen como eje central, justamente con ese sector, que no son esa izquierda de los 60, 70 que se apoyaba en una base social, cuyos proyectos bien o mal, estaban orientados hacia un proyecto político que implicaba reformas agrarias, repartición de tierras, reformas fiscales, un intento de desarrollo económico que por supuesto que se basa en un desarrollo capitalista. Es que no hay otro desarrollo actualmente que no sea capitalista y que no sea de explotación de recursos. Pero el problema es que esos intentos que fueron sofocados por la CIA, por Estados Unidos, el de Arbenz, el de cualquier otro que se dio en la zona, incluso el cubano, pues en su momento, con todas las formas particulares que tomó posteriormente, ya no son los que están presentes hoy en día. Los que están presentes hoy en día son justamente, como lo planteaba, pues más una cuestión de forma que de fondo, aparentar una diferencia que en la práctica no lo es, ¿no? Y sobre todo, centrarse en dinámicas que hay que decirlo así, la izquierda woke, si es que le podemos decir así, o bueno, esta nueva izquierda que surge a partir de los 90, que se niega a todas estas dinámicas de poder y que ve una represión en cada aspecto cultural, incluso social, privado, que existe, por supuesto, pero que se centra más en eso que en la violencia estructural histórica, que es la violencia económica, y entonces tenemos una ciudad pintada de morado muy bonita e inclusiva, con políticas que no son capaces de atender, por ejemplo, la violencia de género de forma eficaz, o con dinámicas que hablan muy bien de los movimientos y que por otro lado reprimen cualquier intento de resistencia a megaproyectos
no por una lógica primitivista de no vamos a tener desarrollo económico. No, es que ese desarrollo económico no va a ser para la comunidad, va a ser un desarrollo económico en el cual las grandes empresas multinacionales se van a hacer ricas y quienes vamos a pagar los precios socioambientales pues vamos a ser las comunidades, ¿no? Entonces creo que ese es un límite profundo de la izquierda progresista en América Latina y que como tú señalabas, Héctor, pues es ahí donde la derecha entra, porque a una persona que tiene que vivir con la violencia día a día, con que un asaltante le robe toda su quincena en el transporte público, pues le gusta más a alguien que diga, pues te vamos a dejar tener una pistola para que te defiendas, y no un discurso de, ahí sí, los progres buena ondita, donde ven un mundo rosa que parece ser que son los únicos que viven ahí, ¿no? Entonces, una izquierda que se aleja de las bases que la pusieron en donde está y que parece, digamos, absorta de la realidad en la cual está gobernando. Sí, yo recordaba precisamente, ahorita que comentas esto, por ejemplo, Gustavo Petro tiene una diferencia importante con Francia Márquez, con su vicepresidenta, representante de comunidades afroamericanas, indígenas hasta cierto punto, por defender un personaje productor de videos para adultos, por decirlo de forma suave, y representante de la comunidad LGBTQ+. Entonces, no estoy haciendo distinciones en términos de que quién pesa más o quién pesa menos, sino que precisamente por esas posiciones, por esas políticas de identidad, entonces lo que terminas de hacer es, pues, aislar a cierta parte de tu electorado, ¿no? Y eso si lo vemos simple y sencillamente en términos muy pragmáticos, muy de esta política electoral. Pero lo que dices yo creo que es la parte central, ¿no? Y la parte que estamos dejando de lado es que la cuestión de clase es la que ha estado quedando relegada, ¿no? Y lo vemos precisamente, por ejemplo, en todos los países de América Latina. Y algo que empezó en los Estados Unidos en los ochentas es la denuncia, la estigmatización de todos aquellos que cobran un apoyo por parte del gobierno. No lo minimizamos, insisto, por ejemplo, el caso de las pensiones para los adultos mayores, pero ese resentimiento se está creando, ese resentimiento se está fomentando cada vez más mientras no hay una solución estructural. Lo decían distintos autores en distintos temas, no hay soluciones estructurales para el Tratado de Libre Comercio, para el abandono del campo, en el caso mexicano. Planteabas la cuestión, por ejemplo, de la reforma agrícola, de la reforma agraria. Petro tuvo atisbos en ese sentido, pero tampoco pudo avanzar más precisamente porque las condiciones estructurales de esa democracia liberal no están para ello, ¿no? No tiene los apoyos en el Congreso, no moviliza los apoyos en las calles. Pues bueno, creo que la crítica que hacemos es simple y sencillamente porque de una u otra forma tenemos pues un eje programático, un eje político que se sitúa precisamente a las izquierdas, pero precisamente si denunciamos la ineficacia de estos gobiernos progresistas, es porque, a ver, hemos pasado estos 10, 15 minutos criticando a los gobiernos progresistas, pero estamos plenamente conscientes de lo que los gobiernos neoliberales, ahora llamados de ultraderecha, neofascistas, estamos plenamente conscientes de lo que ello conlleva, ¿no? Mayor privatización, recorte de derechos, una ampliación de la esfera de los derechos de los privados, mayor intervención del capital financiero internacional, mayor represión, por supuesto. No estamos negando que eso va a acontecer en Colombia, desafortunadamente, no estamos negando que eso va a pasar en Perú, por ejemplo, que es la otra elección del último mes, donde también no se puede entender cómo se vota por la hija de un personaje como Fujimori, ¿no? Pero precisamente lo que decía yo al principio, esas derechas han sabido ganar lo que las izquierdas no han sabido ganar en la calle, en el discurso, en los medios, en las redes. Manejan mucho mejor, y eso hay que decirlo, manejan mucho mejor personajes como Salinas Pliego y su bola de seguidores, TikTok, las redes sociales, mientras que nosotros, por llamarlo de alguna manera, tenemos a Lord Molecula en la mañanera, ¿no? Por poner algún ejemplo del ridículo, ¿no? Entonces, si la izquierda no sabe hacer ese trabajo, pues va a seguir pasando este vaivén entre izquierdas y derechas, que como tú dices, al final del día, en las cuestiones estructurales son, por no decir iguales, se parecen bastante. Y en las cuestiones sociales, ahí sí efectivamente la derecha es mucho más recalcitrante en defender las posiciones de clase que ellos sí están conscientes que tienen, ¿no? Claro, no, y a ver, aparte de los problemas que tú señalas, esta coyuntura particular se inserta en una dinámica que yo considero que es diferente a las anteriores. O sea, sí hablamos de un vaivén entre derecha e izquierda, no hay incluso gráficos, ¿no? Sobre el ciclo. La izquierda llega, saca a la gente de la pobreza, muy también con, con, con límites, porque no la saca como los chinos, con desarrollo
político y económico, la saca con dádivas, que para recordar en nuestro auditorio, ese tipo de dádivas son las que le permitieron a Salinas controlar el país y la que Peña Nieto amplificó. No son medidas de izquierda. La izquierda histórica, bueno, más bien, la perspectiva socialista no es darle dinero a la gente, ¿sale? Esa es la neoliberal, teniendo clientelas y manteniendo a la población sobreviviendo, mal sobreviviendo, pues eso, como clientes del Estado, ¿no? Eh, pero particularmente lo que estamos viviendo hoy en día, y lo hemos dicho en programas anteriores, es un reacomodo geopolítico en todas las regiones. Lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que pasa en Asia y lo que pasa en América Latina es particularmente relevante porque justamente la llegada de Trump al poder en esta segunda ocasión y la llegada de personajes ay, siempre se me olvida el nombre del presidente argentino, pero bueno, Milei, Ley. eh, son un síntoma, sí, justamente, de ese desgaste de la democracia liberal y que, más importante aún, son derechas que ya no hablan en pos de democracia y son derechas que si hablan de libertad ya no la equiparan a la lógica de la libertad política. Son derechos que cada vez más dicen, ¿saben qué? Me voy a pasar la constitución y las leyes que yo mismo inventé en términos liberales, por donde se me da la gana y voy a acabar y voy a reprimir con el discurso del ataque contra el narcotráfico, contra la criminalidad, voy a reprimir a todo el que esté enfrente. Entonces yo veo muy difícil que todos estos gobiernos que están convirtiéndose, digamos, a la derecha en estos países, yo veo muy difícil que vuelvan a la izquierda, incluso con la población molesta, porque lo que estamos viendo es un proceso de colonización, de neocolonización, que más allá de lo conspiranoico que pueda sonar esto, está sentada así en el papel de protectorados cada vez más burdos y directos de Estados Unidos y de Israel. Y esto no se sustenta en simples dichos y en teorías de la conspiración. Estamos viendo lo que está pasando en Argentina y estamos viendo, en el caso mexicano, lo que está pasando en Chihuahua. Marchas pro vida con banderas israelíes. Yo no sé si eso no le pone la piel china a muchas personas porque es un síntoma de lo que puede pasar, lo que está pasando en Chiapas con ex soldados de las IDF dándole clases a niños de comunidades indígenas o viniendo a resorts privados en Yucatán para hacerse procesos de sanación. O sea, esto es, sin lugar a dudas, un momento muy, muy delicado para toda la región en la cual podemos terminar, pues bueno, siendo aún más pisoteados por Estados Unidos. Sí, efectivamente, y como dices, al final del día es geopolítica también, es geoeconomía también. En los últimos 4 o 5 años del gobierno de Trump, de 4 gobiernos alineados a la derecha, que eran Panamá, Panamá, alguno más de Centroamérica, eh, Argentina y Ecuador. Ahora está De la Espriella, ahora está Bukele, ahora están, en fin, ahora son 9 o 10 gobiernos alineados ya con esa política trumpista, ¿no? El peligro de la derecha no es que sean fascistas, como se insiste, y ahora a todo lo que me cae mal se le llama fascista, ¿no? El peligro es que son neoliberales y el peligro es que son decadentes, y eso también hay que señalarlo, y en esa decadencia precisamente se vuelven más agresivos, como tú lo comentabas, ¿no? Por ahí no recuerdo si es Diego Fusaro o algún autor italiano, señala estos son lumpenburguesías, y haciendo el símil con el lumpenproletariado. Entonces, efectivamente, por ejemplo, el fascismo en su momento pues, fue un movimiento de masas. Estos no necesitan a las masas precisamente y la democracia liberal nunca ha necesitado a las masas. Es más, requiere que las masas estén desmovilizadas, sin politización alguna, pero eso sí, mediatizadas, que es lo que tú comentas, ¿no? Y eso es lo que vemos para el caso. Ayer me decían que después de que acaba el partido del Mundial de México, empieza un programa de Salinas Pliego. Entonces, en México ahorita no estamos asustados por la llegada de un tipo como ese, ¿no? Pero en 15, en 20, en 25 años cambia el sentido de la política, ¿no? Y lo dije alguna vez, con juventudes tan despolitizadas que ven cómo se siguen perpetuando las cuestiones de la violencia que tú has comentado y las cuestiones estructurales en términos económicos que también no hemos dejado de mencionar, pues entonces a lo mejor sí buscan una alternativa. No importa que sea represora, no importa que sea autoritaria, mientras arregle, entre comillas, ciertos problemas, aunque sabemos que al final del día, como decías, la violencia estructural de este sistema, pues es la violencia económica y esa la perpetúan todos esos regímenes, ¿no?
Pero bueno, veremos y estaremos atentos a todos los cambios. Decías China, nomás por poner números. China sacó, América Latina tiene 700 millones de habitantes en total. China sacó 800 millones de la pobreza con políticas industriales, con políticas agrícolas, con políticas reales, no con eh, intentos nada más ahí simbólicos y discursivos y Claro. ayuditas. Claro, y formas que a últimas causas no le gusta a mucha parte de la izquierda, ¿eh? Ni a esta woke que dice, ay, que dice respetar tanto los derechos laborales, cosa que no hace, y piensa que estos polos de desarrollo brutal que hubo en China en su momento no son la medida. Bueno, pues sacaron de la pobreza un montón de personas, ni tampoco para esta ortodoxia marxista que se cree vanguardia de masas que no tiene y que se ha demostrado pues también, a ver, la derrota de la izquierda institucional, electoral, con Mesías como AMLO, es también la derrota de la izquierda de base y de masas, que no ha podido entender los cambios del juego político y que pierden ya no con estadistas de derecha, ya no con gente formada e inteligente, pierde con sociópatas y sí, lumpenburguesía, pues mejor, mejor representadas por personajes como Milei o Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Sin lugar a dudas, un momento muy importante y trascendental para la política de toda la región. Y bueno, estaremos pendientes también del resto de los procesos, como siguen. Y también, bueno, tenemos que revisar el caso de Cuba en particular, porque también está refiriendo una dinámica muy particular. Héctor, muchas gracias por esta mesa, le agradecemos a nuestro público, le recordamos darle like, compartir, suscribirse al canal, tratar de ayudarnos un poco para que el algoritmo nos trate un poco mejor en YouTube y también poner cualquier comentario, discrepancia, reclamo en la sección de comentarios porque también nos ayuda mucho para este tipo de análisis. Muchas gracias. Esto fácil.